En cualquier otro país del mundo, serio al menos, a los criminales se les encarcela. Pero aquí en México resulta que los premian con nombramientos. Ayer en la Mañanera del Pueblo, la presidenta confirmó una noticia que nadie se había creído, no queríamos creer, al menos porque a todos nos resultaba impensable, que Hugo López-Gatell había sido designado como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Entiendo que fue una noticia falsa el tema de que Hugo López-Gatell se iría a la OMS. No, de veras. Entonces sí, ¿está sí, confirmado? ¿cómo no? Claro que sí. Usted lo acaba de... Yo lo nombré, sí, yo lo propuse. ¿A partir de cuándo? Sin problema, lo puedo decir. ¿A partir de cuándo? La fecha en donde él se iría, pues ya lo... no tengo exactamente la fecha, pero sí es como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. ¿Y enviará el nombramiento al Senado de la República? No se requiere el nombramiento al Senado. Y puede que a la presidenta Sheinbaum se le olvide o pretenda hacer como que se le olvide quién es Hugo López-Gatell. Y por eso vale la pena refrescarle la memoria. Hugo López-Gatell se estrenó en el sexenio pasado siendo el artífice de la destrucción del Seguro Popular. Y esta acción por sí misma podría calificarse de criminal, porque con ella se dejó sin seguridad social a los más necesitados dentro de los más necesitados, a la gente en pobreza extrema, a quienes no tienen dinero para ir al médico ni para comprar medicamentos, a esos que no tienen un trabajo formal que les dé cobertura médica. La destrucción del Seguro Popular fue un atentado contra los derechos humanos, porque el Estado mexicano está obligado a garantizar la salud de la gente. Fue posiblemente el peor retroceso institucional del que se tenga registro. Pero fue un crimen porque el INSABI, con el que de manera fallida se trató de sustituirlo, nunca funcionó. De tal suerte que miles, millones de personas enfermaron y posiblemente hasta murieron. ¿Por qué? Por la negligencia. ¿De quién? De López-Gatell. Y este acto, por sí solo, debería ser suficiente para inhabilitar a López-Gatell como funcionario por el resto de sus días. Logró destruir buena parte del sistema de salud. Aunque menos visible, fue una tragedia comparable con otras del país, como el derrumbe de la línea 12 del metro. Tal vez incluso fue peor, porque hubo más muertes generadas por las negligencias de Gatell, solo que se trató de una desgracia invisible y por lo tanto quizá más fácil de ocultarse. La segunda gran pifia que se cometió bajo la vigilancia e instrucciones de López-Gatell fue el hecho de que se haya dinamitado el sistema de compra de medicamentos, bajo este pretexto de acabar con la corrupción, que por cierto no se terminó. Se centralizó la compra de medicamentos, provocando ¿qué? Desabasto, terrible desabasto. Y luego salieron con las típicas ocurrencias López Obradoristas, que íbamos a utilizar a la ONU para comprar medicinas. Todavía a la fecha, la presidenta Sheinbaum no ha podido resolver esta crisis de desabasto generada por López Obrador, por López-Gatell y sus secuaces. Pero eso sí, cada vez que los periodistas denunciábamos el desabasto, cada vez que señalábamos que había niños con cáncer que no estaban recibiendo sus medicamentos y sus tratamientos oncológicos, nos acusaban de neoliberales, de golpeadores, de mentirosos. No solo destruyeron, sino que politizaron la salud pública para que no fueran los hechos, sino las consignas las que prevalecieran. Pero todas estas atrocidades, porque no hay otra manera de llamarlas, son un juego de niños en comparación con lo que vino después, el manejo de la pandemia del coronavirus, o el no manejo de la pandemia.
En los Estados Unidos se quejan de tener un antivacunas como secretario de Salud. Aquí en México nos sucedió algo parecido. Como responsable del manejo de la pandemia, teníamos a uno de los pocos hombres que estaba en contra del uso del cubrebocas, cuando esta probó ser una de las pocas y más eficientes medidas para evitar el contagio del COVID. Y en lugar de reconocer su error, Gatell insistió siempre en que no era necesario usar tapabocas, poniendo pretextos cada vez menos creíbles, pues, y yendo en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué le va a decir ahora a sus colegas médicos, ahora que se los encuentre ahí en los pasillos de la OMS? ¿Cómo va a justificar esta decisión tan absurda e, insisto, criminal? Pero la cosa no para ahí. Como eran tan grandes sus ambiciones y tan pobres sus conocimientos, Gatell solapó las ocurrencias del expresidente López Obrador. Acuérdense lo que dijo, que López Obrador era una fuerza moral, no una fuerza de contagio. No corrigió al expresidente cuando dijo que los detentes y los santos lo iban a salvar de la pandemia. Y por si fuera poco, López-Gatell utilizó un semáforo epidemiológico que nunca funcionó, que llevaba semanas de retraso. Tardó demasiado tiempo en suspender eventos masivos que provocaron muertes. Y lo peor de todo fue su arrogancia, su soberbia, su incapacidad de contenerse él mismo. Cuando miles de personas estaban muriendo en sus casas o en los hospitales, cuando el personal médico estaba literalmente arriesgando la vida, cuando todos estábamos encerrados y todos teníamos miedo, López-Gatell se fue a la playa a pasear, incumpliendo con todas las medidas de salud que él mismo había indicado. No se quedó en casa, no mantuvo la sana distancia. En enero del 2021, ¿se acuerdan de esas imágenes? Fue a la playa en Oaxaca y también se le vio caminando por las calles de la colonia Roma. Y en los dos casos, sin cubrebocas. Hay estudios, y muy serios, que hablan hasta de más de 800,000 muertes en exceso desde marzo del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2023. Fue ese el impacto real que tuvo el coronavirus y sobre todo la destrucción del sistema de salud perpetrada por un hombre, Gatell. Se dice fácil, más de 800,000 muertos, pero son 4 veces todos los homicidios que dejó el sexenio de López Obrador. Hablando solamente en términos numéricos, es el evento más trágico de la historia reciente de México, comparable solamente con la Revolución Mexicana. Ni los terremotos, ni la guerra contra el narcotráfico, ni los huracanes, ni las crisis económicas fueron tan homicidas como las negligencias cometidas antes y durante la pandemia. La presidenta Sheinbaum supo de estos errores, de estos crímenes. Tan es así que hoy en día, desde el IMSS Bienestar, desde la Secretaría de Salud, desde Birmex, se están intentando reconstruir el sistema que destruyeron en el sexenio pasado. Además, cuando la presidenta era jefa de gobierno de la Ciudad de México, tuvo el coraje de ignorar y contradecir las medidas tomadas por López-Gatell. No fue una guerra abierta, pero fue un gesto valiente para salvar vidas. Yo me acuerdo que aquí en la Ciudad de México sí nos recomendaban usar cubrebocas. Yo me acuerdo que las mediciones de contagios eran por mucho más precisas en la capital del país. Yo me acuerdo que aquí el sistema de vacunación fue mucho más eficiente. La presidenta Sheinbaum entonces sí usaba cubrebocas. Fue un manejo científico, no politiquero. Y a la mitad de la crisis, la entonces jefa de gobierno se quedó a combatirla. Nunca la vimos en la playa, mientras el personal de salud y los habitantes apostaban su vida. Por esto,
pues me parece absolutamente injustificable que ahora López-Gatell llegue a la OMS. A nosotros no se nos olvida, la gente que perdió el acceso a un médico y a medicinas. A nosotros no se nos olvida la destrucción del sistema de salud. A nosotros no se nos olvidan las inconsistencias, las payasadas y los errores. Pero sobre todo, oigan, no se nos olvidan los muertos. Yo soy Adela Micha.